Hola mi gente bella, mi gente hermosa, aquí tu amiga Jenny de Soltarot, que te puedo decir más que agradecida por estos instantes de vida que podemos compartir. Hoy me trae un tema muy potente, muy fuerte, el cual tenía tiempo con ganas de conversar. El mundo está cambiando definitivamente. 2026 es un año espectacular y nadie puede detenerlo. Nadie puede detenerlo. Estamos ya apenas vamos a la mitad, terminando ya lo que es el mes de febrero y mira todo, absolutamente todo lo que ha ocurrido, mira la velocidad con la que estamos viviendo, todas las cosas que han ocurrido, así que vamos de acelerón en acelerón y no lo podemos detener, no lo podemos detener. Hay algo que está ocurriendo en el mundo y millones de personas lo sienten, aunque no sepan explicarlo. Aunque no sepan, porque hablo con ellas, porque hablo con mucha gente y sé que me dicen, Jenny, es que no es solo política, no es solo economía, no es solo el tema de las guerras, es una sensación silenciosa, es algo en el ambiente. Es como si la realidad estuviera cambiando frente a nosotros, frente a nuestras narices, ¿no? Hoy no vengo ni mucho menos a darte miedo, vengo simplemente a conversar como amigos, como lo que somos, ni a decirte qué creer o qué no creer. Hoy vamos a observar juntos algo mucho más profundo, algo que va mucho más allá de lo que simplemente es lo que estamos percibiendo. Porque este 2026 podría ser recordado como el año donde la humanidad comenzó a despertar del guión que sostuvo durante décadas. Décadas y diría yo hasta cientos de años. Así que probablemente tu alma esté percibiendo estos cambios, tu alma también esté percibiendo estas sensaciones y por qué no, vamos, como me gusta a mí decir, vamos a desatar nudos. Porque cuando el mundo cambia, los primeros en sentirlo son las personas que están conscientes, son las personas que hoy día hablamos y decimos que los despiertos, ¿no? Las personas que están despiertas, las personas que están como que los primeros espectadores de la fila, como los que estamos allí en primera fila observando el mundo como escenario. Durante décadas nos enseñaron una historia sencilla, una historia simple, una historia que se leía en libros, una historia que se memorizaba, que se aprendía, país contra país, ideologías enfrentadas, memorizar historias, memorizar temas, presentar exámenes y ya está. Buenos contra malos, pero ya eso ha quedado atrás. Ese observador simbólico del teatro humano nos plantea algo incómodo. Ahora mismo estamos como el ermitaño, observando desde otra perspectiva. Tal vez nunca hemos estado viendo el conflicto real. Quizás el verdadero enfrentamiento no era entre naciones, sino entre modelos de futuros posibles. Sí, mi gente bella, quizás no era entre naciones, era entre futuros. Hoy el poder no necesita conquistar territorios. Hoy el poder necesita conquistar percepción, necesita conquistar tu atención, necesita conquistar tu miedo, tu esperanza, tu fe, tu aliento, porque quien controla la narrativa, pues lo controla todo. Controla la reacción colectiva, controla lo que es la mente colmena. Quien controla la reacción colectiva realmente lidera la masa. Y eso ya ahora mismo no es un secreto para nadie. Porque esto termina moldeando la realidad como plastilina. Termina moldeando la realidad como literal, como barro mojado entre las manos. Y esto es para reflexionarlo. La pregunta entonces es la que tenemos que hacernos. ¿Estamos viendo el mundo o estamos viendo una interpretación del mundo? Es algo para reflexionarlo, es algo para traerlo a colación. Lo he hablado con varias personas, con muchas personas,
He asistido a foros, a talleres, me encanta conversarlo y llegar a conclusiones y desatar nudos. Y definitivamente todo se acelera este 2026. Observemos sin ruido emocional. Es muy importante. Fíjate algo, conflictos prolongados, economías tensas, migraciones masivas de aquí para allá, tecnología avanzando más rápido quizá que la adaptación humana, inteligencia artificial redefiniendo el trabajo de muchas personas, demasiados cambios simultáneos en muy poco tiempo, en esa línea que nos presentaron como tiempo. Desde esta visión no es caos, no se ve como caos, esto sería como una transición. Todo sistema humano atraviesa un ciclo. Y esto lo podemos entender claramente. Todo sistema humano nace, crece, domina y se transforma. Eso lo tenemos claro. Pero ahora en este 26 se nos está marcando el punto donde exactamente la transformación deja de ser invisible, deja de ser imperceptible. Es como que lo que vivimos no sería, lo que estamos viviendo no es un fin del mundo, no es un apocalipsis, sino el fin de una forma de mirar el mundo, de una versión en la que habíamos estado acostumbrados a ver el mundo. Ya es como que es un quiebre, es una transformación, la estamos viviendo en carne propia, estamos ahora mismo viviéndola en tiempo presente. El dinero y el control invisible, el cambio más profundo ocurre lejos, pero muy lejos del espectáculo mediático. Eso también lo podemos estar viendo. ¿Qué pasa con el dinero? El dinero está evolucionando. El dinero cada vez evoluciona ante nuestros ojos. Ya está pasando prácticamente de físico a digital. Desde el 2020 ya prácticamente casi nadie tiene dinero en efectivo encima. Prácticamente siempre es en digital y siempre rastreable. El control moderno ya no necesita fuerza, solo necesita administrar el acceso, controlar los accesos. ¿Accesos a qué? A todo, accesos a todo, a viajar, acceso a consumir, acceso a participar. Y aparece una pregunta totalmente inevitable, por lo menos a mí me aparece una pregunta inevitable. ¿Qué significa libertad en un mundo totalmente digitalizado? Esto es un nudo importante de desatar. ¿Qué significa la libertad? En este mundo donde todo está completamente controlado por bases digitales. Tal vez este sea uno de los debates en este mundo más importantes del siglo en este momento y casi nadie lo está mirando con calma. Casi nadie se está sentando a mirarlo con detenimiento, con pausas, simplemente vamos como que, ahí, vamos, como que vamos, venga, vamos, arreando, ¿no? Cantidad de guerras sin declaración. Hay guerras que están declaradas, pero hay muchísimas guerras que no comienzan con soldados. Comienzan con información. Guerras económicas, guerras psicológicas, guerras narrativas que van y vienen constantemente, guerras narrativas que van y vienen constantemente, sociedades emocionalmente agotadas, emocionalmente rotas, cansadas, porque un pueblo dividido jamás representará una amenaza, jamás. Mientras discutimos entre nosotros, mientras nos mantienen entretenidos, mientras nos mantienen intentando comprender lo que está sucediendo, pues somos fáciles de controlar. El tablero continúa moviéndose, el tablero continúa su avanzada y nosotros entretenidos viendo a ver qué hacemos, porque no tenemos tiempo de pausar y de detenernos, de respirar y de realmente sentir que estamos haciendo. La verdadera batalla es la conciencia. El recurso estratégico del siglo XXI no es el petróleo, mi gente bella, en lo absoluto. Es tu atención, es mi atención. Vivimos hiperconectados, pero saturados, totalmente saturados. Información constante,
opiniones constantes que van y vienen, estimulación constante, hiperestimulaciones sensoriales. Una mente saturada deja de cuestionar, deja de preguntar, deja de tener paz, deja de tener paz. Por eso el despertar no consiste en creer nuevas verdades, nuevas religiones, nuevos... No, Señor, consiste en aprender a observar sin perder el centro, en aprender a discernir, a observar, a ver, a detenernos en toda esta vorágine de información, de movimiento, en tener la capacidad de frenar y de ver que el cambio global está, pero el equilibrio mundial se desplaza y nosotros tenemos que mantener la calma y el centro. Hay nuevas alianzas, hay nuevos polos económicos, nuevos órdenes multipolares. Todo nacimiento genera tensión y eso mientras lo asimilamos, mientras lo asentamos, tenemos que discernirlo porque ningún sistema entrega el poder voluntariamente y nosotros no somos otra cosa que un sistema individual, sistemas individuales. Tenemos primero que discernir para asimilar, discernir lo que está ocurriendo, pensar muy bien, mantener la paz. Porque este caos, este aparente caos como portal, es importante comprenderlo. Tal vez el caos no lo estoy interpretando como una destrucción, es simplemente una transición y cada transformación histórica genera esta incertidumbre, pero para poder atravesarla hay que vivirla, hay que asumirla. Cuando lo viejo cae, lo nuevo aún no tiene forma. Y ese es el preciso instante en el que estamos, mi gente bella, mi gente hermosa. Y ahí aparece ese miedo, ahí aparece ese no saber, pero lo que pasa es que ahora es una vorágine. También aparece la posibilidad del cambio, la posibilidad de formar parte, de ver en qué parte yo me integro activamente y no me dejo arrastrar, no me dejo llevar, porque hoy la humanidad está atravesando un cruce de caminos, claramente. Estamos atravesando un cruce de caminos, viejos sistemas intentando sobrevivir, nuevas conciencias, intentando nacer. Es como que cada quien intenta de flotar, de salir. Y en medio nosotros, allí desatando nudos, allí esclareciendo, aprendiendo a discernir o aprendiendo a no reaccionar, aprendiendo a no estar en automático, que es lo más importante, no vivir en automático, mi gente, aprendiendo a sostener paz en medio del ruido, que es lo más importante, porque no es vivir por vivir, porque quizá el mundo no se está derrumbando como tal, y lo sé, lo podemos sentir. El mundo está despertando, estamos despertando. Y la pregunta más importante de este año, de este 2026, no es qué pasará afuera. No, la pregunta desde el discernimiento, desde mi discernimiento, es ¿quién decides ser tú mientras todo esto está cambiando? Yo te leo, quiero abrir debate, desatemos nudos. Me gustaría leerte. ¿Sientes que estamos viviendo un cambio de era? ¿Qué parte de ti ya despertó y no puede volver atrás? ¿Y crees que la humanidad está entrando en un nuevo ciclo de conciencia? Para mí, inevitablemente sí. Para mí, inevitablemente sí, agradecidamente sí, pero desde el poder de discernir, desde el poder de mi paz, desde el poder de elegir como un ente que tiene todo el derecho para hacerlo. Mi gente bella, mi gente hermosa, te quiero mucho y lo sabes, te quiero mucho y lo sabes. Vamos a desatar nudos, vámonos a los comentarios. Te veo allí, te leo. Un besito, hasta la próxima.